Shalom, shalom, shalom. Bienvenido a otra clase aquí de Israel unido en Cristo Shalom. acerca de la Biblia. Hoy vamos a tocar, el título es El mundo que Dios amó. Es acerca de Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy popular que muchos utilizan y tuercen y confunden la definición y el contexto de ese versículo. Y muchas veces ellos creen muchas doctrinas sobre ese versículo, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con Romanos, Romanos 3. Nosotros aquí no vamos a hablar acerca de nuestros sentimientos, nuestro sentido, nuestra opinión, porque nada de eso en realidad importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y le vamos a comprobar según la palabra de Dios, que Dios dice acerca de ese versículo. 3 y... mm, vamos a comenzar en 3. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Es Dios. una pregunta que Pablo le está poniendo a los romanos. Si algunos no creen en la palabra, eso vas a anular la fidelidad de Dios, lo que Dios diga. Si Dios dice una cosa, porque algún fulano de tal no cree en la palabra, quiere decir que ya es nula la palabra. Vamos a ver, sigue. De ninguna manera. De ninguna manera. So, vamos a comprobar la palabra de Dios con la palabra de Dios, porque no hay ninguna interpretación privada según la Escritura. Eso lo dice la palabra. Búscame eso también, Pedro. La palabra dice que no hay ninguna interpretación privada según la palabra. So, la palabra no necesita que nadie interprete la palabra, porque Dios ya explica todo, su sentido y lo que Él quiere decir. Y lo que Él quiere que uno entienda con su palabra ya está aquí. No es como un sermón, un pastor viene y te da un versículo y te da un sermón de una hora, 2 horas y te da de que una historia de que le sucedió esto y lo otro para un versículo, para dar su propio sentido, ¿verdad? Y no dividen la palabra correctamente. Dale. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ujú. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Tú tienes que comprobarlo con la palabra, ¿verdad? Si lo que tú dices no concuerda con la palabra, bótalo. Si lo que uno piensa no concuerda con la palabra, bótalo. Y está bien, porque si uno no sabe y no entiende, nadie nace sabiendo. Nadie ha nacido sabiendo. Uno tiene que aprender, necesita a alguien que le enseñe, que tiene el Espíritu Santo, para que le enseñen la palabra, lo que dice la palabra, ¿verdad? Vamos a regresar a Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que Dios sea verdad y todo hombre mentiroso. Que Dios sea verdad y todo hombre mentiroso. ¿Le? Como está escrito, para que seas justificado en tus Para palabras. que nosotros seamos justificados en nuestras palabras, porque nuestras palabras no van a ser nuestras palabras, son las palabras de Dios que estamos hablando. Así que somos justificados utilizando la palabra de Dios, que al final de todo nosotros sabemos quién es el verbo, quién es la palabra de Dios, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Le? Y venzas cuando fueres juzgado. Y venzas cuando fueres juzgado. Cuando alguien viene y me dice o te dice a ti, tú eres mentiroso, tú eres un grupo de odio, esto y lo otro, mira, si viene de mira, acuérdate de esto. Cristo lo mataron. Si, espera, dame pensar. Cristo, si él hubiera estado predicando el cristianismo, el catolicismo, que hoy predican en el mundo, de que él ama al mundo entero, beso y abrazo, él vino para salvar a todos, ¿verdad? A toda la humanidad. ¿Por qué lo mataron? Si Cristo hubiera estado predicando
el evangelio que hoy predican en la iglesia cristiana y católica, no lo hubieran matado. El evangelio que él estaba predicando, ese era un evangelio que era bien chocante, que muchos no creían y no querían creer, porque ellos también pensaban que Cristo estaba predicando que odio. Por eso lo mataron a él, por eso eligieron a un criminal sobre Cristo, porque él no estaba predicando inclusión. ¿Ok? El 4 otra vez. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que Dios sea verdad y todo hombre mentiroso. Ahora vamos a brincar a Juan 3, El libro de Juan. y vamos a comenzar 14 y vamos a leer hasta 18. El libro de Juan, capítulo 3, versículo, 18. 14 al 18. Versículo 14. ¡Dale luz! Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora aquí está tocando una historia. Se está refiriendo a una historia antigua que uno puede leer en Números capítulo 21 acerca de cuando Israel, las serpientes estaban mordiendo al pueblo de Israel y Moisés le oró a Dios y Dios le dijo, mira, hazte una serpiente para que todo aquel que en él vea la serpiente pueda ser que sano, salvo del veneno de la serpiente. Los únicos que estaban siendo mordidos por la serpiente, cuando uno lee la historia en Números capítulo 21, de 6 hacia el 9, no lo vamos a leer porque muchas veces cuando quebrantamos este versículo, nosotros siempre vamos a Números capítulo 21. Le doy la tarea a ustedes que vayan, lea esa historia de Números capítulo 21 de 6 a 9 para que vean la historia que aquí Cristo se está citando. Lee 14 otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Como él levantó la serpiente en el desierto, lee. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así mismo es necesario que Cristo sea levantado. Igualmente como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y Moisés levantó esa serpiente no para toda la humanidad. Él la levantó para todo el pueblo de Israel. Todo el mundo de Israel. Porque uno sabe en el español, cuando uno dice, mira, todo el mundo ven para acá. Yo no estoy hablando de toda la humanidad. Estamos hablando de una cierta persona. Lee. Para que todo aquel que en él cree Para que todo aquel que en él cree, todo aquel de quién, de Israel, lee. no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿de cuál manera? De la misma manera que él levantó esa serpiente a ese mundo de Israel, de tal manera, de esa misma forma, Dios amó al mundo, lee. Que ha dado a su Hijo unigénito. Que en vez de darle a esa gente, a ese pueblo, esa serpiente, él le dio a su propio hijo, su propio unigénito, ¿le? Para que todo aquel que en él cree, Para que todo aquel de quién, de Israel, el mismo mundo, la misma gente, el mismo pueblo que le levantó la serpiente, ¿le? no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tengan vida eterna, para que no mueran de la mordida de la serpiente. La serpiente hoy es que Satanás, el diablo, el caucásico, Esaú, la serpiente que uno lee en Apocalipsis, ¿verdad? Sigue leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, No, él no envió a Cristo para condenar a los israelitas, a Israel. ¿Por qué? Porque acuérdate, las leyes que fueron presentadas, reintroducidas al pueblo de Israel debajo de Moisés, habían leyes que debíamos guardar y si rompíamos las leyes, habían juicios, habían condenación, ¿verdad? Por uno romper esas leyes. Cuando uno rompe la ley es pecado. Búscame eso en 1 Juan 3. Cuando uno rompe la ley es pecado. Ahora, cuando viene el pecado, hay un juicio. Muchas veces hay una condenación.
no hay muchas veces no había, no muchas veces, pero algunas veces no había un sacrificio que uno podía sacrificar para justificar y no anular, pero uno limpiarse de ese pecado. Lee. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Ajá. Todo Dale aquel luz. que comete pecado infringe también la ley, Ajá. pues el pecado es infracción de la ley. Ve, el pecado es la infracción de la ley. Ahora dame Hechos 13. Y 38. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. Dale luz. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Cristo se anuncia el perdón de pecados. Cuando el pecado es que cuando uno rompe la ley. ¿A quién se le fue dada las leyes? A Israel. So, a Israel, por romper la ley, que es pecado, se anuncia, según Cristo, que el perdón por romper esas leyes. ¿Le? Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. So, en la ley de Moisés habían varias leyes que si uno rompe esas leyes, no había ninguna justificación, no había ninguna ofrenda, nada que uno podía ofrecer o sacrificar para ser justificado. Pero en Cristo ahora no hay condenación. En Él, todos los pecados que uno ha cometido puede ser ¿qué? Justificado. Uno puede ser limpiado, renovado, renacer en el Espíritu, creyendo que Cristo sí es el sacrificio principal que limpia todos los pecados. Vamos, ¿dónde estamos aquí? Léelo otra vez. 39. Isaías 45 y 25. Porque esto aquí es una profecía ya cumplida. Que en él, todos los que no podían ser justificados en Moisés, ahora en Cristo podemos ser justificados. Porque el sacrificio de él puede cubrir todo los pecados. No quiere decir que uno va a seguir pecando, no. Isaías capítulo 45, versículo 25. En Dale Jehová luz. será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ve, toda la descendencia de Israel va a ser justificada en Cristo. Esa es la profecía. No estaba hablando de toda la humanidad. Vamos a regresar a Juan. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque Dale no envió luz. Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Él no envió a Cristo para condenar a Israel, porque ya nosotros estuvimos condenados debajo de Moisés. Él mandó a Cristo para justificar, para limpiarnos, para traernos para atrás hacia Él, porque ya nosotros estuvimos condenados debajo de la ley de Moisés. No había justificación. Ya tuvimos en la mala. Para eso fue que Cristo vino. Por eso fue que Dios mandó a su Hijo Cristo. Y vamos a seguir. Vamos a tomar un corto receso y vamos a regresar pronto. Shalom. All praise to the Most High, man, that we out here in South America. Like you said, I'm from the South Bronx. We're in South America right now. 5,000 miles. I would never be here if it wasn't for this truth and for the true understanding of Matthew 28:19, where it says, "Go ye therefore and teach all nations." Why all nations? It's not because Christ died for all people. No, he died for his people who were scattered among all nations. We got a lot of work to do. Okay, Chile has a diversity of people out here. We have a lot more Haitians than the last time I was here. A bunch of people from all over the place. So it's not just Naphtali out here. Man, you can't get any further away, I think, as far as, from my perspective, continent to continent, being in the Bronx, up in the northeast of the United States, then all the way down here to the tip of Chile. Coming in, we read about it, we knew. I don't think I ever could imagine that I would be preaching in other parts of the world. I'm one out of billions of people. I wouldn't want to be any other place but here. All right, teaching the word of the Lord, teaching the people, bringing that clean glass of water that Bishop Yawasaki speaks of. I would have never thought
that I be chosen to do such an honorable work. What I see coming in the future is going to be a lot more sacrifice, not only individually, but collectively. Ok, vamos a seguir. So, vamos ahí, Juan 3:17 otra vez. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque debajo de la ley de Moisés había condenación, no había perdón, no había misericordia debajo de la ley de Moisés. So, Cristo tuvo que venir para santificarnos, para limpiarnos, para darnos la misericordia y el perdón que no podíamos obtener debajo de la ley de Moisés. No era toda la humanidad que necesitaba eso, porque toda la humanidad no recibió la ley. Los únicos que recibieron la ley eran las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y con la ley vienen juicios cuando uno rompe la ley. Las demás naciones no recibieron eso. ¿Le? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque ya ha sido condenado. Ve, ya ha sido ¿en qué? ¿Ha sido condenado en qué? En la ley de Moisés. Todo el mundo no estaba debajo de la ley de Moisés. Era solamente las 12 tribus de Israel. Si tú no crees en Cristo, tú ya estás condenado en la ley de Moisés. ¿Le? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dame 2 Timoteo 2:19. Y después vamos a regresar a Juan 3. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¡Dale luz! Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ve, teniendo acuérdate, no vamos a leerlo, pero en Apocalipsis capítulo 7 dice los 144,000, 12,000 de cada tribu que van a estar sellado. Este es el sello. ¿Le? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad. Y apártense de iniquidad. ¿Le? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú invocas el nombre de Cristo, tú tienes que apartarte de la iniquidad. Este es el sello, el mismo sello que leemos en Apocalipsis capítulo 7, de 12,000 de cada tribu. El sello es guardar los mandamientos en la fe de Cristo, como está escrito, como Él nos dijo en Mateo 19. Si quiere entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Él no vino y murió y se sacrificó para nosotros ahora romper sus mandatos y sus leyes. Vamos a regresar, Juan 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Sí, vamos ahora a leer el contexto de qué está sucediendo aquí en el capítulo 3 de Juan. ¿Le? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cristo, siendo judío, está hablando con un principal de los judíos, un líder de los judíos, ¿verdad? ¿Le? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Este principal de los judíos, Nicodemo, él está reconociendo a Cristo como Rabí. Mira, tú eres el maestro, tú eres mi Señor, ¿le? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ahora, brinca al 10. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ve, hasta Nicodemo no lo entendía. Él no entendía que uno tiene que renacer. Él está teniendo una conversación con un principal de los judíos, que tampoco ni él entendía lo que Cristo estaba diciendo. Había un velo delante de los ojos, hasta con los creyentes, porque también Pedro tuvo un velo, no que no creía en Cristo, pero también tenía un velo. Había hasta que murió Cristo y después él, se santificó y se purificó y podía ir a enseñarle a los demás israelitas que estaban dispersos
la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Juan 18. So, el contexto de Juan 3 es una conversación que dos judíos están teniendo acerca de la casa de Israel, las 12 tribus de Israel. Y en 14, Juan 3:14, Cristo está citando la historia de los israelitas, que obviamente Nicodemo, un principal de los judíos, entiende y conoce esa historia. Por eso Cristo, él no fue en detalle acerca de esa historia. Fue solamente un versículo que él citó, la historia que está en Números, capítulo 21, porque Nicodemo ya lo sabía. ¿Lee? Juan, capítulo 18, 19. 18 y 20. Juan, capítulo 18, versículo 20. Jesús le respondió, Ujú. yo públicamente he hablado al mundo. Ajá. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Léelo otra vez. Jesús le respondió, yo públicamente he enseñado al mundo. Él públicamente le ha enseñado al mundo. Si uno para ahí, uno está pensando que ahora él está enseñando a la humanidad entera. Vamos a ver, lee. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Donde se reúnen todos los judíos. Ese es el mundo, Israel, lee. Y nada he hablado en oculto. Ajá. Ahora vamos a Juan 1, 10 y 11. Juan, capítulo 1, versículo 10. Es más fácil en español entender que mundo no siempre significa toda la humanidad. Que mundo puede hablar de un grupo de personas. O puede hablar también de la tierra entera o de la humanidad entera. O puede hablar de todos los animales juntos o lo que sea. Pero mundo no tiene una definición. Mundo puede decir que un grupo de gente. Si yo estoy en mi casa y yo le digo, yo grito en mi casa, mira, todo el mundo, el que quiera soda que está en el refrigerador, tomen esa soda. Yo estoy hablando de toda la humanidad. No, claro que no. Yo estoy hablando de todo el mundo. ¿Dónde? En mi casa. So, cuando aquí leímos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de Israel. Su mundo. El único mundo que él amó. Porque en ninguna otra parte del Viejo Testamento tú vas a leer que Dios amó a cualquier otra gente fuera de su pueblo. En ninguna parte. A lo contrario, cuando tú lees, Dios dice que las demás naciones, las demás naciones son como nada, son como el pueblo, son como la gota que sale de una vasija. Cuando uno tiene una vasija llena de agua y se cae una gota, así es que Dios ve a las demás naciones, menos que nada. So, ¿cómo es posible, si ellos son nada, cómo ellos pueden ser parte de ese mundo que él amó? Lee 10 Juan, y 11. capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, Ujú. y el mundo por él fue hecho. Él hizo el mundo, ajá. Pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no lo conoció. ¿Tú crees que él se está refiriendo a los animales o a la tierra? No, él se está refiriendo a su mundo, a su gente, porque él solamente vino ¿a quién? A los judíos, a los israelitas. ¿Le? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Quién fue que no conocieron? No supieron de él. Dame, ¿dónde estamos? Dame 13 otra vez. Hechos 13, versículo 27. Hechos 13 y 27. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 27. ¡Dale luz! Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, Léelo otra vez. porque los habitantes de Jerusalén Los israelitas en Jerusalén, ¿le? y sus gobernantes, Y sus gobernantes, como los fariseos, los saduceos, ¿verdad? ¿Le? no conociendo a Jesús, No conociendo a Jesús. ¿Cuáles son los que no conocían a Jesús? Los israelitas, ¿le? ni las palabras de los profetas, ¿Por qué? Porque Cristo está escrito en los profetas, en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros, en Josué, en Jueces, en Reyes, Samuel, Ruth, Salmos, Isaías, Eclesiastés, Jeremías, Ezequiel,
Daniel, Osea, Habacuc, Abdías, todos esos libros, Zacarías, toditos hablaban y profetizaban de Cristo, pero los israelitas no lo conocían. No conocían a Cristo, aunque, ¿qué? No conociendo a Jesús, Ajá, ni las palabras de los profetas, ajá. que se leen todos los días de reposo, Ujú. las cumplieron al condenarle. Aunque ellos leían la Biblia, sus escrituras, todos los sábados, leían la escritura, pero no podían conocer a Cristo, no sabían de Cristo. Y es igual como la iglesia cristiana hoy, o católica. Leen su Biblia cada día, cada semana, cada domingo, aunque ese no es el día del Señor. Pero cada día leen su Biblia, pero no ven a Cristo, no entienden la palabra. Cuando en Hechos 8 nos dice que Eunuco de Etiopía le preguntó a Felipe, mira, ¿cómo yo puedo entender si no hay un hombre que me enseñe? Que me enseñe la escritura. So, uno necesita que alguien con entendimiento, con el espíritu de entendimiento en la palabra, le enseñe lo que dice la palabra. Y no alguien que te diga lo contrario, lo que le viene a su mente. Dame ahora Isaías 45 y 4. Vamos a ver si eso está en el Viejo Testamento, que los israelitas no conocían a Dios. Por eso no conocían a Cristo. No lo podían ver. ¿Le? Isaías capítulo 45, versículo 4. Ujú. Por amor de mi siervo Jacob Ajá. y de Israel mi Pues, espera, escogido. léelo otra vez. Por amor de mi siervo Jacob. Por amor, por tal manera, de tal manera amó Dios al mundo, por amor a su siervo Jacob, ¿le? Y de Israel mi escogido. Y de Israel, el escogido, ¿le? Te llamé por tu nombre. Ujú. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aunque no me conociste, aunque no me conociste. Se está refiriendo a Israel. No se está refiriendo a las demás naciones en ningún lugar. Búscame eso donde Dios dice que ellos son como polvo, la nada. Era Israel que no conocía a Dios. No podían ver a Cristo en las escrituras que ellos leían cada mes, cada semana, cada día. No lo podían ver, no lo conocían. Las escrituras solamente fue dada hacia los israelitas, no a todas las naciones. En ninguna parte de la Biblia tú vas a ver que Dios le dio su palabra a las demás naciones. En ninguna parte. Si lo obtuvieron, fue a la mala. Fue a la mala. Como hoy en día. Ahora la Biblia está por toda la parte porque fue a la mala, porque las escrituras no fue dada a las demás naciones. Y no hay ninguna escritura que tú puedas leer para comprobar lo contrario. Lee. Isaías capítulo 40, versículo 17. Ajá. Como nada son todas las naciones delante de él, Como nada son todas las naciones delante de él. y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Menos que nada, ni se pueden comparar con Israel. No son un mundo, ¿le? Y que lo que no es, Ujú. Ya. Ok, son nada. No es posible que ellos puedan ser un mundo o parte de ese mundo que él ama, porque no son nada, son menos que nada. Vamos a tomar otro receso y vamos a regresar pronto. Hey, Shalom Israel, Most High Christ bless. To my left, I have Officer Benaya. We out here in Puerto Rico, all praise to the Most High. We at a rehab center. Today, we got brothers edifying the brothers, showing who they are, teaching them repentance. Also, we brought undershirts, underwears. You know, we got them deodorant, toothpaste, and soap for our brothers. You know what I'm saying? At the end of the day, we're not only going to teach the word of God, we're going to love our neighbors, we love ourselves. El primer mes en el año es en marzo, abril. Eso se llama primavera. Primavera. En el libro de Apocalipsis 1 y 1, 14 y 15 dice que Cristo es un hombre negro. Eso te va a hacer libre.
vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos? Isaías. ¿Dónde estuvimos antes de eso? Ok, dame Isaías 43. Oh, no, dame Deuteronomio 7. 6 y 8. Sí, 7 de 6 a 8. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Y estamos tocando esas escrituras en el Viejo Testamento para enseñarles, porque en Juan 3:16 dice que Él amó al mundo, es algo pasado. Uno tiene que ir ahora en el Viejo Testamento, porque Él amó al mundo y por eso Él envió a su Hijo. So, desde que Cristo nació, cuando Él fue enviado, o antes, cuando Él estaba en el vientre de su mamá, María, ¿verdad? Él fue enviado. Él fue enviado por una razón, por el amor que Dios tuvo hacia el mundo. Tiene que ser antes de su envío, ¿verdad? Por eso estamos leyendo en Deuteronomio, leímos en Isaías y vamos a leer otro en Isaías también, acerca de a quién fue que Él amó. Porque estamos leyendo y por ahora no estamos leyendo que Él está amando a toda la humanidad, solamente a Israel. Lee. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Ajá. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Él está hablando a Israel. Si uno quiere comprobarlo, lee ese Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. La audiencia son los israelitas, las 12 tribus de Israel. Lee. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Israel fue escogido para hacerle un pueblo especial, aunque ellos no conocían a Dios. Lee. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que toditos los pueblos que están en la creación, porque ellos son nada. Él creó el mundo para Israel. Él envió a su Hijo para Israel, que Él amó. ¿Lee? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Él no escogió a los israelitas porque eran los más poderosos, porque eran más en población, no. Israel era un pueblo pequeño comparado con los demás, pero Él escogió y eligió a Israel para hacerlo un pueblo especial, para amar y poner su ley en ellos. ¿Lee? Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Éramos los más insignificantes entre todos los pueblos, pero en los ojos de Él éramos el único pueblo, el pueblo de Él que Él escogió. ¿Lee? Sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por cuanto qué? Por cuanto Jehová os amó. Por cuanto Jehová nos amó, el mismo amor que leímos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ese pueblo, ese mundo, Israel, el pueblo escogido, elegido, que le fue profetizado hasta Abraham. ¿Lee? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Ajá. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ajá. Por eso, Él amó a Israel tanto que Él rescató a los israelitas de la mano de Faraón. Igualmente, Él nos va a rescatar otra vez, nuevamente, de los Estados Unidos. Estamos viendo lo que la Gran Babilonia está haciendo, lo que hizo en Venezuela con Maduro, lo que la amenaza que hizo contra México, la amenaza contra Colombia, contra Cuba, contra toda Latinoamérica está acabando con la doctrina que esa Don Roe, que él piensa que él es el dominio de él, este lado del mundo, el oeste, que todo esto es de las Américas, de los Estados Unidos. Lo estamos viendo. Dios nos va a salvar de la mano del faraón de hoy, que es la Gran Babilonia, los Estados Unidos, que tiene el poder del mundo. La Gran Babilonia, como dice en Apocalipsis. ¿Dónde estamos? ¿Terminaste ahí? Sí. Vamos a ir a Isaías 43. 43 de versículo 3 a 4. Isaías, capítulo 43, versículo 3. Porque yo, Jehová,
Dios tuyo, el Santo de Israel. El Santo de Israel, el Dios tuyo, de nadie más. ¿Le? Soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Como te salvé de Egipto, te voy a salvar igualmente de los Estados Unidos, de las Américas, de cualquier otra parte del mundo donde estuvimos dispersados. ¿Le? A Egipto he dado por tu rescate. Ajá. A Etiopía, a Seba por ti. Ujú, Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ujú. Fuiste honorable y yo te amé. Ve, en los ojos de Dios nosotros somos gran cosa. Las demás naciones, aunque mira la tecnología que tienen, los bancos, la tecnología el ejército y todo lo que tienen las demás naciones, que el hombre piensa que sí, ellos son gran cosa, pero para Dios ellos son nada, son menos que nada, son como una gota que se cae de la vasija. Pero delante de los ojos de Dios, nosotros que en el mundo parecemos como nada, Dios nos ve como gran cosa. Terminaste el 4. Daré pues hombres por ti Ajá. y naciones por tu vida. Y Él lo va a hacer otra vez. Él va a dar hombres por nosotros y naciones por nuestra vida para salvarnos. Pero lo principal es que nosotros tenemos que creer en Cristo y guardar los mandamientos, dejar de pecar, creer en Él, ¿verdad? Dame Salmos 147, versículo 19. El libro de Salmos, capítulo 147, versículo 19. Porque mira, Dale luz. piensa en esto. Los que necesitaban... Sí, léelo, 19 y 20. Y después voy a hablar. Salmos, capítulo 147, versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Él le ha manifestado sus palabras a Jacob, a Israel, su escogido. ¿Le? Sus estatutos y sus juicios a Israel. Los estatutos y los juicios, acuérdate, los juicios son la condenación que viene tras el pecado cuando uno rompe los mandamientos, las leyes. ¿Le? No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Las demás naciones no recibieron la ley, los mandamientos, los juicios por romper la ley, que es la condenación. Nadie ha recibido eso, sino solamente Israel. Las 12 tribus de Israel, solamente. ¿Le? Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. No lo conocieron. Nunca las naciones fueron condenados por romper la ley. Nunca. ¿De qué ellos necesitan salvación si ellos nunca fueron condenados? Nunca supieron el juicio. Dios nunca le ha dado su palabra. ¿Terminaste ahí? Aleluya. Aleluya, exactamente. Dame Lucas 1. Lucas 1. La oración. Quiero comenzar, vamos a ver. 68. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 68. Dale luz. Bendito el Señor Dios de Israel, Ujú. que ha visitado y redimido a su pueblo. Ve el Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido su pueblo Israel, ¿eh? Y nos levantó un poderoso Salvador. Y nos levantó como esa serpiente en el desierto, un poderoso Salvador. Lo leímos en el Viejo Testamento, que Él es nuestro Salvador, el Salvador de Israel. ¿Le? En la casa de David, su siervo. Porque Él vino aquí a reunir las 12 tribus de Israel, que durante esta temporada, durante el tiempo de los romanos, el imperio romano, las 12 tribus estaban dispersas y también estaban divididas entre dos reinos. Cuando uno lee en 1 Reyes capítulo 16, tú vas a leer acerca de la historia que después que Salomón murió, había una división entre las 12 tribus. Se dividió entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y desde esa temporada no había una unión de una nación, estaba entre dos naciones. Y después vino el reino del sur que se llama Judea o judíos, solamente son 3 tribus.
y las demás están en el reino del norte. So él vino, lee el 69 otra vez. Y nos levantó un poderoso Salvador Ajá. en la casa de David, su siervo, Ujú. como habló por boca de sus santos profetas, Ujú. que fueron desde el principio. Porque David era rey de las 12 tribus. Por eso Cristo fue levantado como la serpiente, porque él amó al mundo, él fue levantado para Israel, para ser rey y sentarse en el trono de David sobre las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Lee el 70 otra vez. Como habló por boca de sus santos profetas, Ujú. que fueron desde el principio. Ujú. Salvación de nuestros enemigos. Salvación de nuestros enemigos, salvación de las demás naciones, salvación de Egipto, salvación de Esaú, salvación de Moab, salvación de todas las naciones que nos tienen en cautiverio. Hoy en día, cautivos, pisoteándonos. Mira cómo tienen ICE y la migra y todo esto, como están acabando con nosotros acá. No importa si tú eres ciudadano o no, porque no están deportando a los árabes, a los caucásicos que vienen aquí inmigrados de Europa, Ucrania y toda la parte. ¿Por qué no lo están deportando a ellos? Solamente a nosotros que le pertenece esta tierra. Los únicos nativos que están aquí, hasta los ser llamados negros, nuestros hermanos, que lo trajeron acá a la mala, de África, de Europa y de toda la parte del mundo. ¿Por qué solamente a nosotros? Piensa en eso. ¿Por qué? Porque nos odian. Ellos saben quiénes somos. Y Dios nos va a salvar de todos nuestros enemigos. Lee el 71 otra vez. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y todito ellos nos aborrecen, nos odian. Lee. Para hacer misericordia con nuestros padres y Léelo otra acordarse, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Para hacer esa misericordia. Él vino para morir, ser ese sacrificio, para traer misericordia y no condenación, no para condenar a nuestra gente, porque ya nosotros en el Viejo Testamento, según esos juicios que Él nos dio, ya estábamos condenados. Él vino ¿qué? Para salvar, para tener misericordia, porque según las maldiciones de Deuteronomio 28, si nosotros desobedecemos y cometemos pecado, ¿qué sucede? Vamos a ser dispersos entre el mundo, vamos a ser esclavos y vamos a estar debajo de las demás naciones, oprimidos, perseguidos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por eso que Cristo tuvo que venir para darnos esa misericordia, sacarnos de esa condenación, para salvarnos de nuestros enemigos, igualmente como Él lo hizo cuando estuvimos en Egipto. Por eso Cristo no es posible que Cristo pueda venir para el mundo entero, porque el mundo entero, toda la humanidad, no fue dada los juicios, la condenación. Solamente se le fue dada a Israel. Sigue leyendo. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y para acordarse de su santo pacto. Vamos a tomar otro corto receso y vamos a regresar pronto. Hey, Shlomo Eziel here. We here at a Hispanic Heritage Festival, and we are here to teach our people the truth about who they are, where they come from, their true heritage. And behind us, they are giving honor to Queen Elizabeth and Christopher Columbus. So you see why we're here, to wake our people up out of slumber, out of sleep. Hey, Shalom Israel, soy Oficial Ezra. Aquí estamos en una fiesta de herencia de los latinoamericanos. Pero esto no es la costumbre de nosotros. Mira lo que ves. La costumbre de nosotros está en la Biblia. Gracias a Dios que Dios nos dio la oportunidad para servir aquí, para enseñarles su verdadera herencia y que tenemos que ser para ser salvos. Right now, we're looking for the lost souls of the children of Israel in the island of Dominica. They're from the tribe of Benjamin. We are the poorest amongst most of the nations. We got to understand that what did we do as a people that we are in this state like you were just asking?
What we coming to do is to give them a permanent fix, giving them God's laws, showing them who they are, why they're in the positions that they are, and then how to get out of those. Those are the three things that we must know. These are some of the chains that they used to shackle them with them. And this is our job, the prophet's job, to go ahead and to destroy the lies and the philosophies that's in the people's minds. Everybody is stiff-necked and rebellious on this island. Y'all don't want to hear the word of God. Y'all hate God. Because the moment that you keep calling yourself Dominicans, Sunday, or dogs of the Lord, they got you right there. Whenever you look at a black man, he tried to stand up for his people. Guess what? They crucify him, they kill him, they kill his image, they'll kill his teachings. That's the same thing that they done to Christ. You were given labels: Black, Hispanic, Native American, Indian. But what if those labels were designed to hide a deeper truth? A truth of a people scattered by ship, by force, by conquest, by prophecy. They are not just in one land, they are in every land, in the four corners of the world, just as the scriptures foretold. From the ancient lands to the farthest shores, Africa, Europe, India, the Middle East, the Americas, the Caribbean, they are there. The diaspora is complete, and the awakening has begun. It's time to learn who you really are. Ok, vamos a leer aquí, lo último aquí, 1 y... ¿Dónde estuvimos? 71. No, 73. Lucas capítulo 1, versículo 63. 73. 73. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Para servirlo a él sin temor. Vamos a Mateo 15 y 24. Mateo 15 y 24. Mateo capítulo 15. Le pido a Dios que ustedes están entendiendo, comprendiendo las palabras que estamos leyendo de la Biblia, de la Santa Biblia, que comprueba que Juan 3:16 no es posible que Juan 3:16 puede estar hablando de toda la humanidad. Y vamos a seguir comprobándolo. Dale. Mateo capítulo 15, versículo 24. ¡Come on! Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo mismo está diciendo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y para los cristianos que quieren seguir leyendo y decir, oh, pero mira, todavía sanó a su hija. Sí, porque la mujer esa, cananea, que no es israelita, ella tuvo fe después que Cristo la llamó una perra y no una hija o hijo. Como él dijo, no es lícito, ¿verdad? Darle el pan de los hijos a una perra, a un perro. No es lícito. Y ella dijo, sí, Señor. Ella tuvo fe que sí, yo no soy hijo de Dios, yo no soy hija de Dios. Ahí está confirmado. Y él dijo, ok, tu fe es grande. Tú sabes tu posición, que tú eres menos que nada, como leímos en Isaías. Ella reconocía su posición. So, él le dio una migaja, ok, tu hija está sanada. Y ya, es una migaja, no es salvación. ¿Ok? Dame Mateo. Vamos a regresar a Mateo 2. Mateo 2. Vamos a leer. 5 y 6. Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 5. ¡Dale luz! Y dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Está escrito, es una profecía que está en el Viejo Testamento, ¿verdad? Que los judíos, los israelitas, no podían ver, aunque lo estaban leyendo cada sábado, cada día de reposo, ¿le?
Porque de ti saldrá un guiador Ujú. que apacentará a mi pueblo Israel. Apacentará a mi pueblo Israel, porque yo lo mandé para salvar a mi pueblo Israel. Vamos a Lucas 1 y 32. Este es el ángel que le está hablando a María acerca del nacimiento de Cristo y lo que va a lograr. ¿Lee? Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ve, le va a dar ese trono de David. ¿Lee? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ve, porque David, él reinó sobre la casa de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y ese trono va a ser de Cristo. Él va a reinar sobre la casa de Israel. ¿Eh? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Su reino es la casa de Jacob. Porque él va a reinar sobre Jacob, las 12 tribus. Y su reino no va a tener fin. ¿Cuál es el reino? Las 12 tribus de Israel. La casa de Jacob. Que no vas a tener ¿qué? Fin. Para que tenga ¿qué? Vida eterna. Como leímos en Juan 3:16. Ese es el mundo. La casa de Jacob. Su reino. Que no vas a tener fin. Vida eterna. Si tú quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Si tú quieres ser parte de ese reino de las 12 tribus, aunque tú eres israelita, solamente porque tú eres israelita, no quiere decir que automáticamente tú vas a entrar al reino. No, tú tienes que ser obedeciente. Tú tienes que obedecer para entrar al reino. No es cualquiera que va a entrar, que no cree y no obedece. El reino de Cristo es la casa de Jacob. Ese reino no vas a tener fin. Vas a tener vida eterna. Dame eso en Isaías 47, versículo 17. El reino de Cristo es la casa. Lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Este es el ángel que le está diciendo esto a María. Por tal manera, Dios amó al mundo y mandó a Cristo a ese mundo para que le dé vida eterna que cree en él. ¿De qué? De los israelitas, de esas 12 tribus. El que cree en él, en esas 12 tribus, van a tener vida eterna y van a ser parte de ese reino de la casa de Jacob, con Cristo siendo ese rey. Lee. Isaías capítulo 45, versículo 17. Come on. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Con salvación eterna. ¿Lee? No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Por todos los siglos, para siempre. No vas a tener fin. Vas a obtener vida eterna. El reino sobre las 12 tribus de Jacob. Ese es el reino de Cristo. Dame Daniel 2. Daniel 2. Estamos comprobando todo con la palabra. No estamos creando o estamos imponiendo nuestro propio entendimiento en las escrituras. Estamos leyendo en contexto y estamos leyendo cómo está escrito. Te estamos leyendo el pasado, lo que dijo Cristo, lo futuro, todo está ahí. Dale, 44. La profecía. Daniel, capítulo 2, versículo 44. ¡Dale luz! Y en los días de estos reyes... Esta es la visión, ¿verdad? Que Daniel la visión que el rey de Babilonia tuvo acerca de la estatua con la cabeza de oro, los brazos de plata, de bronce, las piernas de bronce, de hierro, los pies de hierro y los deditos de barro y todo eso, ¿verdad? Ahí está terminando la explicación de esa estatua que vio el rey de Babilonia en sus sueños, ¿verdad? ¿Lee? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Cuál reino? Las 12 tribus de Israel, la casa de Jacob. Su reino él va a levantarle. Que no será jamás destruido. No va a ser destruida, no vas a tener fin, vas a tener vida eterna. ¿Lee? Ni será el reino dejado a otro pueblo. No, ese reino no va a ser dejado a otro pueblo. El único pueblo
que vas a tener ese reino son las 12 tribus de Israel, los israelitas, Israel. Y no estamos hablando de los que están allá en la tierra haciéndose pasar, de que Netanyahu, Bibi Netanyahu y todo eso. No, porque ellos no son los verdaderos israelitas. El mundo lo sabe. El mundo lo sabe. Los verdaderos israelitas somos nosotros, los ser llamados negros, hispanos o latinos y nativos americanos, y los que fuimos dispersos entre el mundo entero. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Ajá. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre, por todos los siglos. No va a tener fin, vas a tener vida eterna. Vida eterna, porque nosotros somos un pueblo santo delante de Dios. Él nos dijo eso en Deuteronomio 7, 6 a 8. Nosotros un pueblo escogido, especial, santo, sobre todos los pueblos en el mundo. Por eso que la demás gente, las demás naciones, en los ojos de Dios, son nada, menos que nada. Vamos a regresar a Juan 3 y 16, para que vea que concuerda con todas las escrituras que acabamos de leer. No hay ninguna diferencia. El problema es que muchos imponen su propia definición en la palabra mundo y ahora está hablando de la humanidad entera. No concuerda, porque ahora está contradiciendo y no encaja con las demás escrituras que está hablando de esto mismo. Lee. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel de las 12 tribus de Israel cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, pero tenga vida eterna, para poder entrar a ese reino con Cristo. Dame Hechos 5. Casi estamos terminando. Hechos 5 y vamos, yo creo que 30. Quiero leer, yo creo comenzar al 30. Después vamos Hebreos 8. Sí, 30. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ve, Dios levantó a Jesús como Moisés levantó la serpiente. ¿Le? A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. Ve, él levantó a Cristo con su diestra para príncipe. ¿Le? Por príncipe y salvador. Príncipe y salvador. ¿Le? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Por eso fue que Cristo fue enviado, fue mandado. Él fue levantado para Israel, nadie más. Dame Hebreos 8 y 8 al 10. Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ve, el nuevo pacto es solamente para el reino del norte y el reino del sur, que se dividió después de Salomón cuando él murió. Ahí está la explicación de Juan 3:16. El mundo que Dios amó es el mundo de Israel y nadie más. Shalom.